¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores, a nuestro En Detalle, en una semana más con todos ustedes, y en este caso, precisamente cuando se inicia la temporada del salmón, queremos dedicar nuestro En Detalle al célebre campano. Vamos a rescatar imágenes de nuestro archivo que nos muestran, por ejemplo, pues a quienes fueron los campeones, quienes se llevaron ese premio, esa subasta al pescar el campano en los años 2000 o 2001. Echamos mano de nuestro archivo y recordamos esas imágenes, y además también entrevistamos al presidente de la Asociación de Pescadores Asturianos de Río, que nos va a contar muchos detalles acerca de, sin duda, el emblema o uno de los emblemas de Asturias, el salmón. De eso nos ocupamos hoy. Ya saben que al final, además, tendremos también nuestras clases en asturiano. Les invitamos a que se queden con nosotros en nuestro detalle, que comienza, como siempre, con ese pequeño reportaje en el que hablamos de nuestro tema de hoy, el salmón. Espérate, ¿en Pontañón? ¿Qué pesa? ¿4 kilos? ¿3? 4,5. Perdona, ¿te importaría? Hablar del campano con mayúsculas es hablar de mucho más que simplemente la pesca de un pez muy apreciado y cada vez más escaso. Hablar del campano es algo más que una simple captura, es hablar de un acontecimiento que recibe la mayor cobertura informativa del deporte de la pesca en toda España. Ya echaron el precinto. Venga, para acá. Se conoce como campano al primer salmón que se pesca en los ríos asturianos al comienzo de la campaña. Se le da este peculiar nombre dado que hace años, cuando se pescaba el primer salmón, todas las iglesias hacían repicar sus campanas para dar a conocer tal hecho. La excepcionalidad del campano hace que su subasta pública alcance precios de venta muy elevados, si bien es cierto que hasta en eso se está notando la crisis en los últimos años. Años atrás, por el campano se llegaron a pagar grandes sumas de dinero, que superaban incluso los 15.000 euros, un dinero que suele pagarse por restaurantes afamados de la capital de España o de Oviedo, para invitar después a personajes de vida social, política o deportiva de nuestro país. Y es que si hay un pescado relacionado con Asturias, sus ríos y su pesca, este es sin duda el salmón. Es cosa bien sabida que este pez fue extraordinariamente abundante en los ríos asturianos. Durante los siglos XVI y XVII, hasta las familias más modestas de los pueblos ribereños lo pescaban, para presentarlo con frecuencia en sus mesas. Solo en Asturias se capturan actualmente más salmones que en el resto de la península ibérica, España y Portugal. De esta forma, lugareños, pescadores del Principado y de fuera de Asturias, tanto de España como del extranjero, vienen a pescar en los ríos al rey de los ríos asturianos, el salmón. Desde el tercer domingo de marzo hasta el 22 de julio, el Sella, el Nalón o el Narcea se llenan de pescadores y numerosas personalidades del mundo de la política. Se dice que el propio Franco gustaba de pescar salmones en Asturias, y de forma más reciente, Francisco Álvarez Cascos prácticamente no falla ningún año en acudir a esta tradicional pesca. Precisamente, con el inicio de la temporada, el monasterio de San Salvador de Cornellana, en el concejo de Salas, celebra durante el fin de semana que se abre la veda la Feria del Salmón Asturpesca, que se viene celebrando desde 1999, en un monasterio del siglo XII y que está abierta todo el fin de semana.
Esta muestra tiene la peculiaridad de ser la única feria exclusivamente dedicada a pesca deportiva que se celebra en España. La feria culmina con la tradicional subasta del primer salmón salido de los ríos asturianos. Unas palabras en nombre de la sociedad, las Mestras de Narcea, pero también en nombre de todas las sociedades de pescadores de Asturias especialmente. Hace 30.000 años, las horas de respiro en las que el hombre comenzó a elaborar su raciocinio, cuya crítica situación actual, y es de nuevo aquí. La pesca, sobre todo del campanu, tiene mucha afición en Asturias. Solo este año el Principado ha concedido para la temporada de pesca fluvial 26.551 licencias, de las cuales 11.442 son para el salmón. Bocamar, 5.000, sí, no 1.000. La Zamorana. A ello contribuye que desde 1999 pescar el primer salmón de la temporada tiene un suculento premio en la subasta, y eso hace que cada vez sean más los que lo intentan. Ya en el año 2000, el pescador que atrapó el campanu reconocía que no solo influye saber, también tener suerte. De hecho, el azar sorprendía incluso un año después, en 2001, a Carlos Sepúlveda, un joven avilesino de 14 años de edad que por primera vez en su vida practicaba la pesca fluvial y que pescó el campanu en el Narcea, un ejemplar de 9,5 kilos que le dio a él y a sus padres más de 10.000 euros. Eso es la suerte. ¿Qué? ¿Lo esperabas? No, que va. Nada. Esperar. Hombre, siempre vas con intención de pescarlo porque si no quedabas en casa, pero bueno, esperar no lo esperaba. Además, el primer día tampoco. Bueno, pues fue muy sencillo porque en principio lo cogí de chiripa, porque yo tenía intención parar en Barzaniellas. Tenía intención parar en Barzaniellas porque salí un poco tarde de casa y digo, yo me cago en la y llegué a Barzaniellas, aparqué el coche y me quedaba el coche en la carretera porque no tenía donde aparcar. Y digo, pues voy hasta los Kiwis. Y además ya justo con el tiempo para llegar al sorteo. Que en broma me dijo un chaval, llegas tarde ya para el sorteo, ya sorteamos. Y bueno, anda, hicimos el sorteo y encima me toca el primero, que el primero, bueno, tampoco es la mejor varada porque es muy pronto, es muy temprano todavía. Digo, jolín, vaya mala suerte que tengo, me toca el primero. Y los otros, se alegraban porque, bueno, tiraba yo el primero, incluso empecé un poco más tarde de la hora que me correspondía tirar, aunque el tiempo ya estaba corriendo. Bueno, nada más empezar a pescar, iba tanteando el pozo porque a ver cómo estaba, porque los pozos de un año para el otro cambian. Iba tanteando así con los plomos y tal, digo, ¡pop! Siento la picada, quedé un poquitín así, y vuelvo a picar, digo, ¡bumba! Y digo, ya está clavado. Y nada, luego, claro, luego los nervios. Pues me cago a ver si el campano, yo creo que las rodillas estaba yo temblando y me dio unas cuantas carreras ahí hasta el fondo de los Kiwis. Y a la cuarta o la quinta vez que vino lo arrimamos a la orilla y bueno, salió, y así fue. ¿Quién le dio la noticia de que era el campano? Bueno, el campano, salimos corriendo porque, claro, hay que llegar, y es el que primero llegue al precinto. Salimos corriendo, el precinto estaba cerrado, menos que mal que encontramos un guarda y le dimos eso y dije, para que justificase que era el campano. Y dije, sí, no hay problema, es el primero. Y así fue. Y a la hora o así apareció otro. Y este es el primero, ya salió otro más. Y ahora esperar a que hacerse millonario, porque 1 millón bueno, ya vale, ¿no? No, si no lo comemos. Tengo una peña de caza que lo comemos. Si hay, No, el campán. Pero estará esperando, ¿no? Que lo ofrezcan, ¿no? Estará esperando. Bueno, esperando, sí. Si viene alguno, un caprichoso, pues que lo lleve. Ahora, si no... ¿Ya lo había intentado en años anteriores? ¿El qué? ¿Cogerlo? Sí. Bueno, claro, desde que empecé a pescar. Yo creo que desde que nací, porque yo nací casi pescando. El campano y la ilusión de todos los pescadores. Como el intentar, lo que pasa que, bueno, y la suerte esto. Y como que le toca la lotería. No es que sea mejor pescador que otro. Tuve la suerte esa. Que llegó el salmón allí y yo en aquel momento le puse el cebo y fuera. ¿Por qué precio lo vende? Si le dicen muy bajo, ¿lo come usted? ¿A partir de qué precio? No, hablan incluso de 1 millón, ahora yo qué sé, me gusta algo mucho, pero bueno, intentaremos sacar lo máximo, porque bueno, para comer, oye, queremos alguno más, espero. Porque de sabor igual da que sea campano que sea otro. No, es igual, claro, nada. Además, bueno, yo tengo
una pequeña piscifactoría aquí en el Puente San Martín y me gustan más esas truchinas casi pequeñas, de 100 gramos, que esto, no, de verdad. Y con eso tapa muchas meriendas. 14 años. Oye, debes de ser el pescador del campano más joven de la historia de... Eso me han dicho antes, sí. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Tú te esperabas esta sorpresa? No, yo no sabía nada. ¿No sabías la...? No sabía nada de esta historia, de esta tradición, ¿no? Ya, oye, ¿llevabas muchas horas con la caña plantada? Que va, llevaba 3/4 de hora nomás, no llegó la hora. No me digas, o sea que tú viniste a pescar como un día... Sí. Ni tan siquiera sabía de que era hoy el día del campano. No, es que yo no sabía nada de esto. Oye, ¿y hace mucho que pescas? Hace 2 años sí empecé con mi tío a pescar, pero muy pocas veces. ¿Y siempre se te da tan bien? No, pesco muy poco, nada. ¿Y cómo te sientes después de este premio que te ha tocado? Va, un poco nerviosa. Estás nerviosa. Oye, me imagino que ahora cogerás la pesca con más afición todavía. Sí, igual sí, no sé. Bueno, ¿y ya sabes en qué vas a gastar el dinero? No, todavía no lo sé. No, ni idea. Bueno, irá para el banco mejor. Lo ahorraré. Entre las nuevas normas, cabe destacar que durante el primer tramo de la temporada solo se podrán utilizar cebos naturales, lo que dificulta aún más la captura. Además, se advierte de un error grave para el pescador inexperto, el de confundir la zancada con el salmón. Las zancadas son salmones que desovaron pero que todavía no llegaron al mar, son más plateadas y delgadas y por tanto hay que devolverlas al río. Tras la pelea con el salmón, el pescador que capture el campanu se convierte en dueño y señor de su destino, aunque por lo general lo que suele hacer es subastarlo. Sin embargo, hasta en este inocente deporte ha surgido la picaresca. Para algunos parece que todo vale con tal de rentabilizar la suerte del primer campanu. Así, en el año 2011, el pescador valdesano Alberto Fernández fue denunciado y se enfrenta a 2 años de cárcel por un supuesto delito de estafa, por asegurar que había efectuado la captura del salmón que tendría la consideración de campanu en el curso bajo del río Narcea, cuando en realidad dicha captura fue realizada en la cuenca del Esba. 2 estudios genéticos de la Universidad de Oviedo confirman que el ejemplar es del Esba y no del Narcea. Se solicita que devuelva los trofeos que le fueron entregados como supuesto pescador del campanu y los 6.000 euros de la subasta. Al margen de situaciones tan lamentables como esta, que salpican una tradición de más de una década en Asturias, los pescadores desean que el salmón, el rey de los pescados de río, que acude a desovar al mar, el único capaz de nadar contra corriente, siga estando muchos años en los pozos de los ríos asturianos, como ocurre desde hace siglos. Bueno, pues ya han podido ustedes ver ese reportaje que tradicionalmente les emitimos en este En Detalle. En él, como saben, pues rescatamos esas imágenes de nuestros archivos y han podido ver además esa suerte tremenda que debió tener ese chaval, lo confesaba él mismo, de 14 años. Hombre, hoy ya será un mozo, como decía el otro, ya con la mili hecha, porque tenía 14, era en el año 2001, o sea que ya desde luego habrá crecido un poco. Pero qué suerte tuvo, porque él mismo lo confesaba, la primera vez que iba a pescar y en un cuarto de hora pescó el campanu. Se llevó para casa 1,7 millones de pesetas, todavía de pesetas, ¿eh? Bueno, vamos a ver si eso es lo habitual o no. Queremos hablar hoy de este asunto. Hoy en detalle, como han visto, hablamos del salmón, de los ríos asturianos, de esa normativa también que se ha impuesto, de esta especie que algunos dicen está prácticamente en extinción. Vamos a conocer un poquito más hoy este mundo. Eso es lo que le proponemos a ustedes en este En Detalle. Y con nosotros está un hombre que además no puede tener un nombre más apropiado para el cargo que ostenta. Es el presidente de la Asociación Asturiana de Pesca Fluvial y se llama Delfín Puente. ¿Qué tal, Delfín? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Usted nació ya para pescador, evidentemente, ¿no? Bueno, sí. O para la mar, vamos. Bueno, sí, desde bien pequeño ya prácticamente aprendí a pescar, primero los piscardos, con la misma edad que me bañaba, en un río pequeñito, donde íbamos todos los veranos con mi padre y tal. Bueno, pues allí vi la primera trucha que traía en una cesta pues un compañero de trabajo de mi padre, no solo una, había bastantes más. Y claro, aquello me impactó de tal manera que no podía yo seguir creciendo sin dedicarme en los ratos libres a hacer lo mismo que hacía aquel señor.
El caso de este chaval que hemos visto, el del 2001, que con 14 años sacó el campanu, y él decía, sin tener una enorme experiencia, tampoco mucha fuerza y sin ni siquiera estar mucho rato, en un cuarto de hora. ¿Eso es tradicional? ¿Es la suerte del pescador o qué? Sí, en efecto. No cabe duda de que cuando un pescador, independientemente de los años que tenga, va al río, coge una caña, en este caso fue de cucharilla, lanza el señuelo al medio de la corriente y empieza a recoger, la cucharilla navega, y si hay un salmón, digamos en aquel momento fresco, con ganas de atacar ese cebo, no le importa el carnet de identidad de la persona que está al otro lado, ¿no? O sea, pero no hay que tener una experiencia... Ninguna, porque yo me remito a lo que me pasó a mí, precisamente, en el Sella hace bastantes años, que pesqué el cuarto salmón, y bueno, fue en el Cotosierra, concretamente en el Pozo de la Escalerina. Pues estaba un día de estos nublado, orvallaba, yo estaba pescando a las truchas porque no habíamos visto nada en todo el día, y cuando lanzo para allá a pescar truchas, que se permitía de aquella pescar a pluma, pues bueno, en esto que recogía sentí en el agua un ruido fuerte, y miré, en la orilla de allá pues vi los aros típicos de cuando cae algo al agua, ¿no? Y claro, yo rápidamente reaccioné. Bueno, aquello no tuvo que ser una trucha muy grande o un salmón. Y entonces le pedí al compañero, y vamos para allá, vamos a cruzar a la otra parte, que me parece que se cebó un salmón allí. Y bueno, fuimos andando, llegamos a Puente Villanueva, donde está ahora el parador, llegamos a la postura, bajé, y antes de llegar paramos a tomar un café porque estaba fresquito y tal, y en un bar que había ahí en Villanueva, pues un señor, ¿qué tienen ustedes, la reserva y tal? Pues sí, tenemos la reserva. Pero bueno, vamos para allá porque parece que debe haber un salmón, porque, hombre, pues si hay un salmón, ese salmón sale a Devon, me dijo un señor de una forma tajante. ¿Usted tiene debones? Sí, claro que tengo debones. ¿Sí? Pues venga, haga usted esto. Baje a la piedra, que ya verá que parece la cabeza de un caracol, haga usted un lance hacia el medio del río, hacia arriba. Cuando toque el debón en el suelo, empiece a recoger. Si no prende nada, haga la misma operación tirando en perpendicular al eje del río. Y repita una tercera ocasión. Bueno, pues a la tercera se colgó un salmón de casi 7 kilos, concretamente 6.700, del debón. Y se ahogó. Yo no tenía ninguna experiencia de pescar salmones, sí manejaba bien un carrete, bien una caña, o sea, llevaba bastantes años pescando truchas. Entonces, claro, cuando yo vi aquel salmón totalmente a mis pies, que entró entre la piedra y el talud, porque, bueno, se entregó solo, tenía 2 anzuelos del debón prendidos al paladar y uno en la parte de abajo, no podía ni abrir ni cerrar la boca. Entonces, cuando él intentó librarse del señuelo, tiró el río abajo, vamos, dio una carrera de 10 metros y automáticamente se asfixió. Bueno, pues esa es mi primera historia, y fue una casualidad. Íbamos a marchar prácticamente. ¿Nunca ha pescado el campanu? No sé si lo ha intentado. No lo he pescado, ni además lo voy a intentar, lógicamente, porque el campanu es una cosa que en estos momentos es tan preciada que, bueno, ese presunto salmón, pues lógicamente ya ha sido detectado por la gente que vive cerca del río con bastante antelación. Y luego no hay que olvidar que la gente, los pescadores que viven a la orilla del río son extraordinarios, sea de cualquier río, sean de Leo, sean del Navia, sean del Esba, del Narcea, del Nalón, de todos. O sea, son unos pescadores, vamos, con una habilidad y unas técnicas que un aficionado normal no puede tener, ¿eh? Entonces, primero, no tengo ningún interés en competir por pescar el campanu. Segundo, además, desde el año 2002, al ser presidente de la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, como apoyamos todos los años y mantenemos un stand en la Feria del Salmón de Cornellana, pues mi obligación es estar representando, y entonces yo no voy a pescar ese día. Hay auténticos expertos, ¿no? Este célebre pescador, el Marqués, ¿no?, que ha pescado ya varios campanus, ¿no? Bueno, José Manuel, con el que me ahorro tener una gran amistad, y con el que estuve hablando hace 3 o 4 días, porque nos encontramos casualmente en Ribadesella, que tuve que hacer unas gestiones allí, estuvimos hablando. Es una persona adorable, es un chico que, bueno, que merece la pena tenerlo como amigo, porque si lo ves pescar, aprendes, solo con verlo ya aprendes, ¿no? Una persona estupenda, con una técnica depuradísima, que maneja todas las artes sin excepción a las 1000 maravillas, y es normal que este señor
pueda ser considerado o bien el Messi o bien el Cristiano Ronaldo de la pesca en Asturias en estos momentos. Muy buena comparación, sí señor. Por cierto, ¿es esto del campanu demasiado? Quiero decir, en otros momentos a lo mejor hay mejores momentos para pescar que cuando el campanu, porque es el más publicitado, pero no es quizá el mejor momento para pescar, es cuando se lanza todo el mundo ese día, ¿no? Bueno, evidentemente la afluencia de pescadores deportivos al río el día de la temporada es normal que así sea, porque la larga espera son 8 meses, ¿eh? Hay que pensar que el pescador abandona el río de la pesca del salmón en julio, se dedica un poco a la trucha del río en agosto, algunos incluso aprovechan también el mes de septiembre para pescar sin muerte, pero la mayoría de los pescadores, cuando el río baja, nos ausentamos del río, ¿eh? Entendemos que el río se cierra solo y entonces entendemos que hay que dejar al salmón, digamos, tranquilo, ¿no? Que descanse, que pase la penuria de la temperatura de las aguas, que aumenta mucho en verano, con lo cual disminuye la cantidad de oxígeno disuelto, los salmones aletargan, se quedan en los pozos o profundidad de los pozos, debajo de las piedras, y no muestran ninguna actividad. Entonces, bueno, desde esos meses hasta que comienza la campaña son muchos. Entonces, cuando llega el mes de enero, mes de febrero, hay muchos pescadores que ya han sacado los aparejos del armario, y han revisado si el carrete está bien engrasado, si la línea no tiene rozaduras, si le falta alguna anilla a la caña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un estado de ansiedad porque es que, bueno, la gente lo que quiere es disfrutar pescando. Hombre, es un dinero considerable. No sé si hay gente que va al campanu más precisamente por el dinero que puede conseguir que por afición, o esto no es una cosa de económica. Yo no tengo duda de que evidentemente lo atractivo que es el dinero pues tiene un efecto llamada grande. Claro, ¿quiénes tienen las mayores probabilidades de pescar el campanu? Pues los grandes pescadores. Entonces, esos grandes pescadores que no tienen otra cosa que hacer, nada más que ir al río, pues lógicamente los que viven cerca de las orillas conocen las posturas más habituales, los mejores pozos, porque además lo ven durante la temporada. Si hay alguna riada, ven si los pozos cambian, porque el agua trabaja. La hidrodinámica del río es fundamental, y un pozo que es bueno un año, al año siguiente no vale para nada. Sin embargo, el que no valía para nada ha mejorado. Entonces, claro, los pescadores que viven cerca del río, que tienen tiempo para desplazarse por sus orillas y dar paseos, pues se dan cuenta de estas cosas. Y claro, los salmones siempre buscan los mejores pozos para parar cuando entran del mar. Y claro, los avistan y evidentemente los esperan y los tientan. Me imagino que una de las cosas más tristes es cuando se producen situaciones como la del 2011, cuando al final uno se entera que alguien ha intentado estafar, que el salmón en cuestión no era, como se demostró genéticamente, se demostró que no era de ese río del que él decía. Esa es una situación bastante lamentable, ¿no?, para un deporte tan noble como debe ser la pesca, ¿no? Bueno, nosotros, la Real Asociación Española de Pesca Fluvial se manifestó en su momento, y además con total claridad, de que para nosotros el pez era un pescado totalmente legal, porque había sido dado de paso por la Administración. Para nosotros no ofrecían ninguna duda. Evidentemente, somos cuidadosos para decir algo que no podemos probar. Como el asunto está sub iudice todavía, y hace poco los medios de comunicación han publicado el escrito de conclusiones del fiscal, pues lógicamente, mientras no haya una resolución judicial, nosotros seguimos en nuestras 13. Y cuando la haya, que puede haber dos posibilidades, bien de sobreseimiento de la causa o bien de condena, pues seguiremos lo mismo. Primero, porque no comentamos las decisiones judiciales, precisamente por eso, ¿no? Porque debe ser el órgano independiente, como uno de los garantes de la democracia, el que se decide, el que se pronuncie. Lo que no se pueden hacer son juicios paralelos. Para nosotros, mientras no se demuestre, mientras no haya una sentencia judicial que condene al pescador, el salmón que salió en 2011 en el Narcea fue un salmón administrativamente legal. Bueno, sí es verdad que uno se extraña que hasta ahora eso no haya ocurrido con la picaresca que tienen algunas personas, pero parece extraño, ¿no?, que hasta ahora nadie hubiera intentado hacer algún tipo de maniobra o jugada así, ¿o qué? Siempre hay rumores, ¿no? Siempre hay rumores porque, bueno, este país tiene mucha afición al deporte rey, que es la envidia, ¿eh? Entonces, bueno, si un pescador determinado
pesca un salmón el primero del año y encima pues obtiene unos beneficios con su subasta, pues lógicamente los que no lo consiguieron siempre buscan las espinas, las piedrecillas en el camino, los palos en la rueda, para sembrar la sombra de la sospecha. Entonces, bueno, eso no me parece correcto, no me parece correcto. Yo creo que todo pescador, toda persona en esta vida siempre es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y entonces no le damos mayor importancia. Es más, nosotros administramos una página web desde hace unos cuantos años, hacemos todos los días una crónica diaria a cierre de precintos, y nadie podrá acusar a la Real Asociación Asturiana de Pesca de haber metido algún infundio o alguna insidia en alguna de sus crónicas diarias. Sí podemos criticar una acción de gobierno, criticar una normativa, pues criticar algo de la superioridad de un ente, bueno, abstracto, ¿no? Pero no ceñirnos ni centrarnos en personas concretas. Hay crisis también en el sector, lo digo porque el de este año, el campano de este año, se subastó y se consiguió, se logró a un precio mucho más económico que en anteriores ocasiones. Hasta ahí se nota la crisis, ¿no?, en cuanto a los que van a pujar, me imagino. Evidentemente. Y bueno, el evento que pasó, el suceso que ocurrió el año pasado, que bueno, generó esa duda entre los hosteleros, pues los ha retraído, ¿eh? Entonces, bueno, evidentemente hay mucha gente en el paro, hay gente que se ha quedado sin trabajo y que no tiene nada que llevarse al plato, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, digamos, entre comillas, insultante que la habilidad de un pescador pueda suponer pues el ingreso de hasta 18.000 euros, como ocurrió, pues, creo que fue en el 2007, ¿no? Que bueno, los hosteleros que ahí estuvieron pujaron y la puja subió hasta los 18.000 euros. Evidentemente, la Hacienda, el Estado, algo se tuvo que beneficiar, porque parece ser que hay que declararlo en la... Eso iba a preguntarle, ¿de ahí hay que declarar a Hacienda? Sí, hay que declarar, hay que hacer la declaración correspondiente, porque si no viene el señor... Hay que declararlo como ingreso, claro. Claro, evidentemente. No se escapa uno de Hacienda. No se escapa uno, es normal. Sí. Es normal que así sea, ¿no? Entonces, claro, hacer ostentación de estas cosas, pues la verdad es que da resquemor a muchas personas que están pasando dificultades. ¿No es un poco curioso lo de este año, que el campano lo compre una carnicería? Parece como contradictorio, ¿no? Que no sea una pescadería, quiero decir, o en fin, un restaurante. Por lo que tenemos entendido, el dueño de esta carnicería es pescador. Es un pescador y, bueno, pues le hizo ilusión. Según hemos leído, hemos podido saber, la puja quedó estancada en 5.500 euros y también somos conscientes de que el pescador, bueno, pues no iba a dar el salmón si no fuera por 6.000 como mínimo. Entonces, como los pujantes se habían quedado estancados en 5.500, pues este señor parece ser que consultó con su señora, con su esposa, que estaba allí presente, y decidió subir esos 500 euros que faltaban para completar los 6.000, con lo cual se le pegaron 3 mazazos a la tabla y al madero y se cerró la subasta en 6.000. Un capricho caro, ¿eh? Pues sí, pero no cabe duda de que eso le proporciona una buena dosis de publicidad, ¿no? Lógicamente al establecimiento que lo ha comprado. Y si este señor, pues lógicamente, pues aparte de pagar los 6.000 euros, saca un beneficio en la venta de carne, porque bueno, habrá muchos pescadores que irán ahí a comprar carne a su establecimiento, pero bueno, lo puede comer con sus amigos o con su familia y disfrutar de él, bueno, por un salmón caro, pero por una parte desembolsas 6.000, pero por otra parte lo ingresas, ¿no? A lo mejor multiplicado por 2 o por 3. He de confesar que en una ocasión un restaurante muy conocido en Asturias, como es La Chalana, invitó a la prensa, el campano de ese año, que lo compró La Chalana, invitó a la prensa a comerlo. Bueno, sabe como cualquier otro salmón, aunque sepas que te estás comiendo por un trocito así, como si hubieras pagado 1.000 euros, ¿no? Pero sabe como otro cualquiera, ¿eh? No hay diferencia. Evidentemente. Hombre, hay que reconocer una cosa. El salmón comercial, industrial, el que encontramos en la pescadería, en las grandes superficies, pues cualquiera que entienda un poco se puede observar que en los cortes verá unos anillos concéntricos blanquecinos. Esos anillos concéntricos son grasa. Es pura grasa, grasa intermuscular, que el salmón no consume porque está nadando constantemente en una piscina con aguas
totalmente en calma. Claro. Sin embargo, esa grasa acumulada en el salmón salvaje, en el silvestre, pues la consume durante el tiempo que permanece en el río, igual, evidentemente. Entonces, la carne del salmón de río está mucho más tersa, tiene menos grasa y entonces empalaga menos. Entonces, claro, pescar un salmón de río y comerlo con los amigos siempre es mucho más placentero que invitar a esos amigos a comprar un salmón que cuesta mucho más barato en la pescadería y comerlo de la forma que quieran, porque está mucho más grasiento y es, digamos, más empalagoso. ¿Cuánto pesa el salmón que más grande que haya pescado alguna vez? El mío fue precisamente el campano, el cuarto salmón del Sella, perdón, que pesó 6.700. A los pocos días perdí otro con el mismo aparejo, era un Devon, y debía ser bastante grande, ya estaba cayendo la luz, era en el Coto Puente Láneo. Vi el salmón entrar cuando había bajado el agua de la turbina, del embalse que habían estado turbinando, y bueno, me cogió un poco por sorpresa. El compañero, estábamos dos, el compañero ya había ido para el coche, había recogido las cañas y todo, y le dije, oye, déjame echar la última varada aquí abajo, y bajé allí a una postura a la orilla del río, ya un poco más bajo, donde tienen pues una regla hidrométrica, para poder medir la subida y la bajada del agua, y entonces lancé a la segunda varada. Pensé que había enganchado un submarino y que me quería arrastrar al fondo del río. Aguanté por él, el carrete estaba, flojo, relativamente flojo, pegó 4 o 5 carreras y en una de estas hizo una borbolla encima del agua, salió con medio cuerpo y soltó. Me dejó los anzuelos del Devon prácticamente derechos, o sea, hizo palanca y con la boca, con las mandíbulas se movió y, claro, debía ser un salmón muy grande. Claro, yo no lo pude ver con claridad, sí vi medio cuerpo fuera, pero era ya penumbra, y cerca de mí, estaba pues a unos 7 u 8 metros, o sea que no había ningún problema. Y luego un tercero de 7.400 que perdí en el Coto La Vara, en el Sella, hace también unos cuantos años, después de tenerlo prendido con la caña y aguantado y tal, pues bueno, se me trabó el carrete y cuando lo logré aflojar, el salmón se vio libre, pegó una carga hacia abajo, rozó contra la peña y rompió el hilo. ¿Es verdad esa leyenda de que los pescadores son muy exagerados o no? Hay de todo. Cazadores y pescadores siempre hablan que pesqué una trucha así, ¿no? Bueno, pues, generalmente no era tanto, suele ser más corta. Evidentemente los pescadores que van al río al salmón no llevan generalmente una reglilla o un fleso para poder medir, ¿no? Porque bueno, el tamaño es de 45 centímetros y eso se alcanza rápido con cualquier salmón que pase del kilo y pico, ¿no? Pero en la trucha sí, hay que llevar una reglilla para poder controlar el tamaño de la misma entre la punta de la cabeza y la escotadura, donde empieza la escotadura de la cola, y eso tiene que tener 19 centímetros como mínimo, y a partir de ahí lo que sea, ¿no? Entonces, claro, bueno, a veces uno lleva sorpresas, pero ante la duda lo mejor es, si uno está pescando a cebo, cortar el hilo, procurar evitar que la trucha sangre, en este caso, o el salmón, o sea, que no tenga hemorragia, y bueno, si lo tratas bien, pues el salmón puede sobrevivir, y la trucha también, porque yo he pescado truchas hace bastantes años, que al abrirlas para limpiarlas me he encontrado con restos de anzuelos en el tracto intestinal, totalmente oxidados. ¿Qué quiere decir? Que los jugos gástricos, si la trucha no está herida y ha tenido hemorragia, pues regurgita esos jugos y acaba comiendo el anzuelo, deshaciéndolo. Hay otra leyenda urbana que indica que a veces para estropear un pozo hay quien pueda llevar a cabo prácticas como echar lejía para fastidiar a otros pescadores. ¿Todo eso es verdad? ¿Hay esa rivalidad? ¿Hasta tal punto llega la rivalidad entre pescadores en los ríos asturianos o no? Como verdad, como la vida misma. A mí concretamente me ocurrió el año pasado, bueno, a mi compañero y a mí, que estábamos dos, habíamos cogido el Coto Louredal para pescar salmón, bueno, con la técnica de captura y suelta, a mosca, y nos encontramos en el Coto Louredal, que este año es libre,
se puede pescar en él, pues resulta que había en el fondo bolsas de plástico plomeadas, o sea, bolsas de estas que se encuentran en los supermercados, con un trozo de nilón del 9 o del 10, bien fuerte, y abajo lastradas con un plomo. Entonces ese plomo pues queda trabado entre las piedras y la bolsa de plástico navega con la corriente. Sí. Bueno, pues en uno de los pozos, en el denominado Pozo de los Cables, había 3. Las sacamos y las pusimos en la orilla, se las enseñamos a los agentes de guardería, evidentemente, levantaron acta, hicieron el informe correspondiente para enviarlo a la superioridad. Muy bien, pues fuimos a otro pozo de ese mismo coto, en cabecera, al Pozo Pereiro, y entonces aquí ya el plástico ya tenía patas como los calamares, o sea, le habían hecho jirones al plástico para que igual tendría 10 o 12, si no recuerdo mal, y era un saco de plástico bien lastrado y enganchado abajo con piedras, en este caso, pues navegaban aquellos, ahí no para un salmón. Entonces, ¿para qué es eso? Para que, como digo, los salmones no paren o den marcha atrás si no encuentran buenas condiciones de remonte y se vuelvan al coto de abajo, o intenten tirar río arriba y cuando se encuentran una cosa más favorable parar, ¿eh? O sea, y eso lo han hecho pues gente interesada por 2 motivos. Primero, por molestar de forma clara y contundente a pescadores que utilizan una técnica no lesiva para el pez, que es clavarlo, trabajarlo si pica, lógicamente, y cuando está a la orilla ya pues en tabla, darle el trato adecuado y soltarle el señuelo y volverlo al agua, recuperarlo y volverlo al agua. Porque bueno, otros igual no tienen esa intención, que es legal, o sea que nosotros no tenemos por qué, yo no tengo por qué criticarlo, porque es una actividad perfectamente legal. Lo que critico es esas malas artes de tratar de impedir que los demás podamos prender un salmón. Bueno, los políticos son, algunos de ellos por lo menos, muy aficionados a la pesca. Yo no sé si es verdad eso que se decía de Franco, que solía venir, bueno, hay fotos, ¿no? Debe ser cierto, que solía venir a pescar a los ríos asturianos. Otra cosa es la suerte que supuestamente tenía, que algunos dicen estaba amañada, ¿no? El que siempre pescara. No sé si eso también es otra leyenda urbana. No, leyenda urbana no es, porque evidentemente eso era cierto. Los ríos se cerraban, pues, con 1 semana o 2 de antelación, y entonces venía el jefe del Estado a pescar a determinados pozos donde la afluencia de salmones era probablemente la más alta de todo el río, ¿no? Por ejemplo, los pozos como la Olla en las Cañeras, los cotos como las Mestas, cotos de Leo como la Volta, la Lauredal y tal, pues, o el Piago Mayor arriba, el 1, pues tenía una altísima probabilidad de tener salmones al principio de temporada. ¿Por qué? Porque había menos pescadores, había menos presión por el pez, pues bueno, los retornos propiciaban que volvieran reproductores de invierno, que suelen ser los mayores salmones, y bueno, pues el jefe del Estado venía con su séquito y se ponía a pescar, tiraba una cucharilla, y claro, en un sitio tienes una cucharilla donde hay 30 o 40 salmones, uno de ellos la coge seguro. Entonces, yo no he tenido nunca la ocasión de ver nada más que por nodo, pues la forma de trabajar de estos peces, la forma de trabajarlos. Pero a mí me contaron que no, que cuando prendía un salmón los apretaba y pescaba, bueno, pues a cucharilla y a mosca. Más detalles no puedo facilitar porque nunca fui testigo, pero que pescaba en momentos, a veces no venía, y entonces, bueno, pues había esos días favorables en los que se ponían los cotos en turismo, se llamaba pues a unos pescadores tradicionales, y entonces iban a pescar pues unos días antes, bueno, pues en muy buenas condiciones. Claro. Cascos es un hombre muy aficionado también, ¿no?, a la pesca del salmón. Pues quien lo duda, hace muchísimos años. Don Francisco Álvarez Cascos ha pescado muchísimos salmones. Además, yo creo que con la escuela, aprendió con la escuela del Sella, y le gusta mucho pescar pues a cebo natural, con cañas largas. Es muy constante en el río, por mis noticias. Toda la familia fue muy aficionada a la pesca, ya su padre, sus hermanos, sus hijos, bueno, su primera mujer, doña Lisa Fernández Escandón, pescaba muy bien, era una perfecta pescadora, y entonces, bueno, pues la vida trae estas cosas.
ahora pues ocupa momentáneamente la presidencia del gobierno en funciones, el Principado de Asturias, y supongo, no sé si habrá ido a pescar algún día, pero supongo que al tenerlo más cerca, pues aprovechará de vez en cuando la oportunidad. Por cierto, y hablando de la política y de la pesca, las normas que han aparecido para conservar el salmón o para limitar la captura del salmón, ¿qué le parecen? Pues mire, nosotros, la Real Asociación Española de Pesca va a decir que siempre va a respetar la acción de gobierno, porque eso es un derecho de los gobernantes cuando tienen esa responsabilidad que se lo han dado las urnas. Pero desde el punto de vista técnico, porque esto que acabo de decir es desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico nos parecen un paso atrás. Nos parecen un paso atrás porque el salmón atlántico es una especie muy valiosa que lleva muchos años en franca regresión. Entonces, lo que no se puede en estos momentos es decir que la caña no hace daño al río. No hace daño, seguramente, si analizamos toda la campaña de pesca, todas las campañas desde el 49 que se tienen estadísticas hasta el momento actual, no hay más que ver que la curva es claramente descendente, con pendiente negativa. Bueno, pues la caña ha pescado todos esos salmones, que son 188.000 en el Principado de Asturias. Y si nos remitimos a 2009, hemos tocado fondo. Ahí se pescaron oficialmente 356 salmones que entraron por la bocabarra. Y se pescaron a mosca, a cebo, a cucharilla, todo. Pero ¿cuál fue el problema? Que no quedó ninguna pareja de reproductores para el desove natural en el río. Con lo cual se demostró ese año que la caña fue el peor enemigo que tuvo el salmón adulto una vez que entró en el río. Ya no digamos los enemigos naturales que tiene, porque de comer salmones pequeños viven otros animales, ¿no? Aunque en estos momentos algunos sean plaga. Pero bueno, vamos a olvidar esto. La caña, refiriéndonos a los pescadores, no elimina, pero ayuda bastante. Entonces, bueno, si nosotros tenemos ahora la oportunidad de pescar 2 salmones por semana, los mejores pescadores, que a lo mejor no son muchos, pueden tener la oportunidad de pescar en las 19 semanas que hay en la temporada, pues 38 salmones. Si nosotros aseguráramos de que salen solo esos 38 salmones por cada uno de esos extraordinarios pescadores, pues bueno, pues lo aceptaríamos, ¿por qué no? No vamos a penalizar a alguien que pesca bien, ¿no? Nosotros estamos primero por defender al salmón, antes que defender al pescador. Si primero defendemos al salmón y garantizamos que todos los años retornen a los ríos asturianos un número más que suficiente de reproductores, de forma que al final de la campaña pues queden en cada río pues 2.000 o 2.000 o 3.000 parejas, para eso, parejas, no salmones, pues eso implicaría que haría unos desoves, que algunos, incluso con riadas, pues lograran sobrevivir a esa destrucción de los frezaderos como consecuencia del nivel de agua, y consecuentemente todos los años habría una emigración de esguines en suficiente número para que ya en el mar se busquen la vida, vuelvan como adultos, sean pescados estos salmones por las artes industriales de países que no controlan en el océano, y que al mismo tiempo se pueda producir el retorno de bastantes reproductores a los ríos asturianos para poder seguir pescando. En el momento que se garantice eso, sí podríamos hablar, decir, bueno, pues ahora vamos a preocuparnos de los pescadores, que los pescadores tienen una única aspiración, que es divertirse con la pesca. Entonces, bueno, pues podremos establecer a lo mejor cupos más o menos restringidos, pero lo que tenemos ahora creemos que es excesivo, porque está claro que las 2 últimas campañas en las que se había reducido el número de salmones por pescador estaba dando sus frutos. No hay más que ver los salmones que quedaron a final de campaña. ¿Y al paso que vamos, acabaremos con el salmón en los ríos asturianos? No hay más que ver la estadística de capturas oficiales. Es un diente de sierra, y la media de ese diente de sierra tiene pendiente negativa. Esa recta ya contactó con el eje de las X en el año 2009, o sea que X igual a 0. O sea, la pendiente negativa significa que no hubo capturas, que no hubo desoves. Eso no nos lo podemos permitir. O sea, si Asturias pierde el salmón, habrá perdido pues una fuente económica importante para revitalizar las cuencas.
Fíjense ustedes cómo es la cosa. Desde que se creó en Cornellana la feria del salmón, que ahora se llama Capenastur, pues bueno, eso ha supuesto que Cornellana haya sido vista en el extranjero y en muchas partes del mundo gracias a los medios televisivos, que se ha conocido. Este año ese evento, ese tipo de cosas ha sido, digamos, imitada por los hosteleros de Cangas de Onís. Evidentemente nosotros estamos, bueno, como asociación queremos lo mejor para Asturias y en este caso lo mejor para los hosteleros de la zona. Si ellos han decidido que ahora hay dos. Claro, hay dos subastas, una en Cangas de Onís y otra en Cornellana. Entonces, bueno, pues los que no van a Cangas de Onís irán a Cornellana y viceversa. Pero lo que sí está claro es que va a haber una afluencia de personas, pescadores o no, a estos dos pueblos, lo cual va a suponer un incremento añadido de, lógicamente, de los ingresos que puedan tener. Si se acaba con el salmón, se acaba claro, eso. y si se acaba el salmón, pues yo no me voy a contentar con que nos dediquemos a otras cosas, como alguno ha dicho por ahí, nos dedicamos a otra cosa. No, no estamos de acuerdo. Hay que pescar hoy lo mínimo para que mañana podamos seguir pescando lo mínimo y así sucesivamente, y que pues dentro de unos años los que nos sucedan no nos echen la culpa de que nosotros fuimos los causantes de que el salmón desapareciera del Principado de Asturias. Se podría aprovechar además de mayor manera los ríos asturianos para conseguir turismo de pesca. No sé si se utilizan o no. Bueno, evidentemente nosotros no podemos ofertar pesca al extranjero si no garantizamos retornos. Y para garantizar retornos hay que tener recursos económicos, hay que invertir en el río, hay que estudiar mucho para saber un poco más de lo poco que se sabe sobre el salmón, ¿eh? Entonces, bueno, lo que no se puede es estar hablando unos de una forma y otros de otra. Esto es un producto del monte, ¿eh? Es un producto forestal. No entendamos forestal, no es madera, es un producto del monte. Entonces, hay que aprovecharlo de forma racional y sostenible. Si lo aprovechamos adecuadamente, restringiendo como hay que restringir, educando a los pescadores de que tienen que sacrificarse, de que lo primero es el salmón porque es el interés general y después los intereses personales, si nosotros guiamos y nuestros gobernantes se dan cuenta de que esto tiene que ser así o debe ser así, seguro que el salmón puede tener un atisbo de futuro. Pero claro, luego hay que actuar arriba, hay que actuar en el océano. Los países del entorno del arco atlántico no vemos que manden a sus fragatas a controlar las bodegas de los pescadores industriales, ¿no? Nosotros apoyamos por eso lo que hacen organizaciones no gubernamentales como NASF, la NAS, que compra derechos de pesca con escasos recursos económicos, porque esos recursos económicos salen de 4 magnates y de algún eurillo que le podemos enviar los pescadores españoles y de otros países. Pero eso no es suficiente. Hay que ejercer un control debido en las pesquerías industriales, porque 1 kilo de salmón se multiplica por 100 el valor añadido en el continente antes que en el mar. ¿Y no hay forma de repoblar los ríos? ¿No es una solución? Sí, aquí hay varias opiniones. Hay una parte de la sociedad, que son muy pocos, que son los que quieren tener, bueno, pues a lo mejor unos laboratorios naturales muy buenos cerca de casa, en vez de estar encerrados en un edificio, y entonces esos proclaman la prohibición. Prohibición que es la solución del inepto. O sea, prohibir es como entregarse a esa persona, a la decisión de esa persona que no tiene capacidad para tomar decisiones acertadas, ¿eh? Bien porque no ha estudiado bastante, bien porque presume de saber lo que no sabe, evidentemente, y luego, claro, tampoco nos podemos apoyar en esos pescadores que dicen que pesco hoy todo y mañana lo que venga, ¿eh? Mañana nos dedicamos a otra cosa. No, esto necesita una planificación a largo plazo, ¿eh? O sea, no menos de 6, 7 o 10 años para poder ver los efectos de la ayuda que se le pueda prestar a los ríos en materia de reintroducción de peces. Porque bueno, nosotros no vamos a andar
diezmando poblaciones de depredadores, porque eso es lo primero que se le ocurre a alguien que, bueno, que piensa con la mente calenturienta, ¿no? O sea, los depredadores son los depredadores, forman parte del ecosistema. Pero claro, si nosotros protegemos a unos depredadores que antes no teníamos, estamos desequilibrando las poblaciones de juveniles de salmón. Entonces, entre los enemigos naturales, los obstáculos artificiales y otras causas, es evidente que al mar no deben emigrar el suficiente número de esguines para obtener un tanto por ciento de retorno significativo. Si no tenemos esos retornos y cada año son menos, pues lógicamente, ¿qué se puede esperar? Que la curva siga en regresión de pendiente negativa. Llegará un momento en que el cero sea inamovible y restaurar una especie que haya desaparecido es bastante complicado. Entonces, aunque nosotros no queremos sustituir a la naturaleza, porque la naturaleza no se la puede sustituir, tiene sus fuerzas para defenderse, si nosotros lo que apoyamos y apoyaremos siempre es precisamente que se compense la merma de juveniles que pueda haber en los ríos o en los desoves naturales, reintroduciendo por fases, para diversificar el riesgo, pues un suficiente número de alevines en cada río que permitan el mantenimiento de la especie. Pues ha sido un placer hablar de esa especie. Yo creo que junto con el oso hay pocas especies tan típicamente asturianas como el salmón, ¿no? Para mí, en lo personal, creo que es emblemático para Asturias. El salmón es una especie emblema que ha traído a pescar en los años 70 pues a gente de muy diversos países. Nosotros en nuestra página web tenemos entradas no solo del gobierno, del propio gobierno de Estados Unidos, sino de Estados Unidos. En este mes llevamos más de 2.000 entradas. O sea que hay pescadores en Estados Unidos que están todo el día metidos por la red para ver cómo está el salmón en España, en Asturias. Pues claro, ¿alguien se piensa que en el mes de mayo se pueda ir al río Narcea, por ejemplo, a tirar la mosca a la yonga, prender un salmón o dos, a las 11 de la mañana tomarse un gin tonic allí en uno de los bares o debajo de un naranjo, marchar, si quieres, a darte un baño a Salinas y luego tomar una merluza a la sidra en el restaurante del Club Náutico de Salinas? ¿Dónde lo hay? O sea, ¿en qué oferta? Nos apunta, yo me apunto ya. Bueno, no lo hay en el mundo eso. Gin tonic o sidra, lo que cada uno sidra, quiera. Claro, evidentemente. Digo gin tonic. Es más, además he dicho en la vida que a mí no me gusta, que no la pruebo. O sea, pero bueno, yo creo que es significativo lo que he dicho. No, entendemos perfectamente la comparación. Ha sido un placer hablar con Delfín Puente, de la Asociación Asturiana, presidente de esa Asociación Asturiana de Pesca Fluvial. Ojalá que esos problemas desaparezcan y el salmón siga siendo una especie que veamos comúnmente en cualquiera de esos pozos de nuestros ríos más comunes, del Narcea, del Nalón, del Sella, etcétera. Nosotros llevamos 66 años, que hemos cumplido el día 12 de febrero, tratando de ayudar a nuestros gobernantes a que esto sea posible. Y bueno, precisamente ayer hubo comicios electorales, nadie sabe quiénes van a tener la responsabilidad de gobierno en los próximos meses, pero nos vamos a poner a su disposición para ayudar en lo que pueda. Que consulten a los expertos, vaya, por lo Bueno, nosotros no queremos hacer gala de ser expertos de nada, porque los expertos, los mejores técnicos tienen que estar en la administración para controlar lo que otros pues hacemos, ¿no? O sea, cada uno tiene su profesión en la vida, pero lógicamente en cada sección de la administración tiene que haber unos expertos. Ahora bien, bueno, seguramente los gobernantes tendrían que apoyarse un poco más y recordar que el salmón no vota. O sea, el salmón no tiene colores políticos, la trucha tampoco y el reo menos. O sea, que los peces tienen que depender de decisiones con sentido común, que salgan en su defensa, no que salgan en los que sí votan, en defensa de los que sí votan. Porque los que sí votan, igual no te votan por otra decisión que hayas adoptado en... Correcto, claro, como gobierno, ¿no? El salmón no vota nunca.
Hay que preocuparse más del salmón y menos de los que sí botan y pescan el salmón, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, Delfín. Gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado de haber estado aquí. Igualmente. Y ahora, señores, como siempre hacemos, hay algo también muy asturiano, muy propio de esta televisión al menos, que es el programa La Gran Manzana, y esas clases de asturiano que nosotros ofrecemos, que rescatamos también de nuestro archivo, como todo lo que hacemos en detalle cada semana. Con ello nos despedimos, como siempre. Gracias y muy buenas noches. Por aquí se puede comprar un manguán. Manguán, no sé lo que es. ¿No sabe lo que es un manguán? No. Vaya, hombre. ¿Usted podría decirme lo que es un manguán? ¿Un manguán? No, no lo sé. ¿Que es algún fruto o algo? No lo sé, si yo... Un manguán suele decirse a alguna persona que es como un poco gilipollas o algo así, no, tonta, no lo sé. Bueno, no lo sé. A veces no dicen, sé. ¿tú eres un manguán? No lo sé, no lo sé. Por un manguán, ¿sabría decirme alguno que usted conozca? Mangante, más bien. Es lo mismo. Yo digo manguán. Sí, yo creo que más o menos es como mangante, ¿Y sí. hay muchos? Sí. ¿Usted sabe lo que es el manguán? Bueno, sí, un manguán, sí. ¿Qué es un manguán? Un que no es nada. ¿Un que no es nada? Sí, un manguán que se dedica a nada. Vale, pues muchas gracias. Más o menos. Vamos a ver, ¿usted podría decirme lo que es un manguán? Manguán es una palabra asturiana. Sí, ¿sabe lo que significa? Exactamente no lo sé decir. ¿Usted alguna vez vio un manguán? Mamá, tú que ¿No vio un manguán? ¿No sabe lo que es un manguán? No, señor, no. Pues ¿sabe dónde les cito? Los jueves, en la Gran Manzana, en la Escuela de Bable de Chema Vega. Manguán, de uso muy corriente en Asturias, como vamos a ver. En Asturias tenemos fatos, tenemos fatos que lle el bobu por excelencia. Así. Tenemos mazcallos, que lle el cortu, el que lle cortín. Bueno. Tenemos babayos, que es los que es babayen, esos tenemos asgaya. Tenemos el tuntu. El tuntu, Sí, esto no. saben en la cuenca alta del Nalón. El tuntu lle el tonto. Más tonto imposible. Tenemos el tochu, que lle el tonto torpe. Y tenemos el manguán, que lo acertaron porque hay varias acepciones. Apuntes, llamamos manguán al folgazán, al que no ni gusta trabajar, que decía ahí un par de entrevistas. Así los hay, como dicen. Tenemos también, llamamos también manguán al que no tiene arte para hacer las cosas. Así. Y un poco torpe. Así también. Y tenemos también, llamamos también manguán al que no tiene respeto para con los demás. Y decir, al que lleva un faltoso. También, ¿no? Así también los hay. Y manguán es asgaya. Y de manguán, manguanada. Que lleva la acción, o el dicho del manguán. Claro, es que cuando hay palabras que califican con distintos niveles un mismo hecho, muchas, eso significa que eso abunda. Los de... Estás falando bien. Claro. Estás falando bien, Alex. Por ejemplo, en Laponia me parece que hay un buen número de palabras que significan blanco, porque para ellos son diferentes tipos de blanco. Lamas. En Asturias, cuando hablamos de la lluvia, porque tenemos muchos tipos de lluvia. Bueno, porque tenemos lluvia abundante. Chema, tantos nombres para calificar a tantos. La verdad que me entra una duda terrible. Son muchos, vamos a despejar un poco esa duda. No es que en Asturias haya especialmente más babayos o más tontos o más fatos que en otros sitios. Simplemente que aquí también... los que hay hacen mucho ruido. No, somos muy dados a reírnos y a hacer chancia de los otros. Somos muy... ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Coñones. Pues eso. Entonces, de ahí vienen, yo pienso que viene ¿Qué por ahí. palabra es esa que no me suena de nada? Viene por ahí, los que se ríen mucho del otro, ¿no? Entonces, de ahí yo pienso que puede... De hacer coñas, quieres decir, ¿no? Sí, bueno, de reírse, de hacer risión sería de los demás. Sí. Entonces puede que venga de ahí. Bien, pues vamos con nuestro topónimo de esta semana, que es... Pues sí, ya la semana pasada hicimos una visita al Concello de Mieres. Y a Turón. A Turón. Buenas noches, Mieres. Buenas noches, Turón. Muy buenas. La semana que viene volveremos. Y ya metidos en danza a la Camocha. A la Camocha también. Pero bueno, hoy no vamos a la Camocha, hoy vamos un poco más... No, es que sé que nos ven, entonces bueno, aprovecho. Otro día volvemos a la Camocha también.
Hoy vamos más al este de la Camocha, más al este del concello de Xixón, vamos a Villaviciosa. Qué guapo. El nombre de Villaviciosa, porque esto tiene mi gollo, ¿eh? ¿Eso tiene mucha coña, se puede decir? No. Ah, bueno, Marinera, en todo caso. No sé. Por lo de cerca de las rías. Pero si hay una región por medio. Y es lo que os voy a contar. Y una anécdota que sucedió en los tiempos del franquismo, la dictadura, y por la cual, desde un periódico asturiano, un periodista, no muy informado, eso ya se sabe, en casa del ferrero, cuchillo de palo, pues proponía cambiar el nombre de Villaviciosa porque ya abultaba muy malsonante. Decía que tenía que llamarse Villavirtuosa. Entonces, a este periodista, hoy podríamos decir que este periodista de ciño muy virtuoso, tendríamos que decir que la villa, o que Villaviciosa, o que Pola de Maliayu, que así se llamaba en la antigüedad, no necesita paladines para defender el sonor ni la sonoridad de su nombre, ya que Villaviciosa viene de fértil. El nombre viene de fertilidad, bien dado por la fertilidad y por la riqueza de la sotierra, ¿no? No viene de ningún vicio que quería ver este hombre, que debía ser de la brigada antivicio. No, es que lo debía confundir con Villaviciosa de Sevilla, que hay una. Hay otra Villaviciosa de Odón también en Madrid, ¿no? Y en la Comunidad de Madrid. Sí. Pero bueno, la nuestra Villaviciosa... Y la mejor. Y la mayor, y bien eso, porque es un sitio muy fértil y muy abundante que todos podemos ver paseando por cualquiera de los 7 valles. ¿Cómo se dice a los procedentes de Villaviciosa? ¿Maliayés? Yo llamo los maliayinos o maliayos. Pero bueno, que también se será Villaviciosinos. José Ángel Evia, por ejemplo, sí, que es de allí. A él yo creo que prestaría más que dijeran maliayo, maliayín. Hay otros que Villaviciosín o Villaviciosinos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con otra palabra que yo la tengo que leer porque es que esta sí que no la he oído nunca. Puedo confesar y confieso. Y que, a ver ustedes, ahora vamos a comprobarlo con James Corigos. Es nada más y nada menos que carrastiello. Wow. A ver si es verdad. Vamos a comprobar si lo que usted acaba de decir es cierto. ¿Alguna vez ha comprado usted un carrastiello? No. ¿O le ha dolido el carrastiello? No. ¿Sabe usted lo que Qué es raro, el carrastiello? no sé, puede ser. Hombre, ya la hemos pillado, Raro doler, eso vaya raro, ¿no? Vamos a ver. ¿Y usted alguna vez le dolió el carrastiello? Pues tampoco. No sabe tampoco lo sé. ¿No sabe lo que es el carrastiello? No. Muchas gracias. Un carrastiello. ¿Se puede comprar un carrastiello? Puede ser un cesto, pues no sé lo que puede ser. No sabe lo que es. No sé lo que es. ¿Usted vio alguna vez un carrastiello? Tampoco en mi vida. No lo ha visto en su vida. No. ¿Y no sabe lo que es? Tampoco. ¿Usted sabe dónde puedo encontrar un carrastiello? Pues allá, que sea en Coyoto. En Coyoto, aquí en Oviedo no hay carrastiellos. No hay carrastiellos. No, vale, gracias, Vamos a ver, ¿alguna vez le ha dolido a usted el carrastiello? El carrastiello, es que yo asturiano, cosas asturianas no... ¿Usted no es asturiana? Sí, pero no hablo pues, el bable. Pues entonces, para aprender un poquitín y que no nos pillen de marrón, vamos a la escuela de bable de Chema Vega en la Gran Manzana. Bueno, carrastiello, una payabrina muy curiosa, para sacarla aquí. En asturiano, igual que en castellano, un término puede tener más de un significado. Estamos en ese caso. Carrastiello, por ejemplo, tiene un significado primero que da nombre al espinazo, a la espina dorsal, a la columna vertebral, al espinazo. También da nombre carrastiello al restiello, que es un objeto metálico con pinchinos de fierro que sirve para cardar la lana o limpiar el lino. Y también, y esto los mayores de edad y condición acordaránse, tú no, y es muy mozo, y tú también es muy mocina. Gracias por lo que me toca. El carrastiello, bueno, igual, no lo sé. Porque ¿Tú acuerdas de Chema? Yo xugué al carrastiello, y eso que consideróme también bastante mozo, non lle por nada. Y xugábase, hay variedades, pero una variedad fais un montón de blanes cuando llega la seronda, cuando llega el otoño, garres otra blana, o garres una piedriquina de un tamaño pues afalladizo, y
¡pum! Al escaniques, fío. No, tírésela al montonín para tirarlo. Y un xuego muy simple, muy guapo, porque después comíesles a ranes. Porque después comíesles. Y bueno, y pasábalo muy bien, era una forma de entretenerse. Pues hacerlo con nueces. Pues facelo con nueces y con melones no, que abulten mucho. Con melones, ya estás pensando rareces, ya estás pensando... Lo que sí me ha aliviado un poco es ver que entre los amigos, por lo menos los amigos que se ha encontrado James, tampoco era una palabra muy conocida, me alivia un poco eso. Bueno, sí, de muchos. Un dixo que era un cesto, otro dixo que lo habían coyoto, pero un dixo que habían coyotos y una de estas tres cosas, pero bueno. En fin, amigos, ya saben que cualquier idea, palabra, pregunta, duda, tienen una forma muy sencilla de dejárselo, de hacérselas llegar, pues como les digo, a nuestro maestro de asturiano, a nuestro profesor.